Entonces, vamos ahora a pasar al siguiente punto. Y es que el espíritu de sabiduría lo reciben los que se han preparado, los que han preparado su vida. Por ejemplo, vemos que Josué se preparó bien y recibió el espíritu de sabiduría. En Deuteronomio 34:9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aquí, hermanos, vemos el momento en el cual Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Fue cuando Moisés le impuso manos. Y la unción de sabiduría que estaba en Moisés le fue impartida a Josué. En ese momento, con una oración. Pero, ¿cuál fue la preparación que hubo antes que hizo que Moisés orara por Josué para impartirle esa unción? Pues cuando Josué supo que se acercaba el tiempo de su muerte y oró para preguntarle al Señor quién sería el próximo líder, quizás él pensaba que iba a ser uno de los príncipes de Israel o uno de los jueces sabios o Aarón, el sumo sacerdote, o uno de los sacerdotes. Y Dios lo sorprendió porque Dios le dijo, toma a tu siervo, él es el elegido. Vamos a leer el recuento de esta historia que está en Números 27, del 15 al 23. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Moisés puso sobre él sus manos y le dio el cargo para que Josué fuera el siguiente líder de la nación de Israel, ya que el ministerio de Moisés había terminado y Moisés estaba ya para irse al cielo. Ahora, ¿por qué el Señor escogió a Josué? ¿Por qué a él de todos? Él era solo un siervo. En el versículo 18 tenemos la respuesta. Y Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. El primer requisito que tenía Josué para cumplido, para que fuera elegido para ser el pastor principal de la nación, fue que era un hombre que ya había recibido la unción del Espíritu Santo. Pero aunque ya había recibido la unción del Espíritu Santo, cuando recibió el cargo para ser el pastor de Israel, Moisés puso sobre él sus manos y recibió otra unción, el espíritu de sabiduría, para que además de las unciones que él ya tenía, recibiera sabiduría para que pudiera guiar a la nación de Israel. Ahora, ¿cómo fue que Josué se preparó? ¿Qué fue lo que él hizo? Leamos en Éxodo 33:11.
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué se quedaba más tiempo en el tabernáculo, aprendiendo a escuchar la voz de Dios y obteniendo unción. Y esto lo estaba preparando para el momento en el que Dios dijo, se ha preparado bien, ahora le voy a dar más unción. Y Moisés impuso sus manos sobre él. Y lo que pasa aquí es que cuando uno se prepara, uno recibe más. Josué era un varón en el cual ya había espíritu. Veamos lo que dijo Jesús en Mateo 13:2. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Necesitamos recibir y comenzar a usar lo que hemos recibido. ¿Para qué califiquemos? Para que el Señor nos confíe más. Más unción, más dones del Espíritu, más llamados, más ministerios. Y mientras más nos preparemos, más vamos a recibir, hermanos. Josué se preparó buscando a Dios, recibiendo al Espíritu, sirviendo fielmente a Moisés, para que Moisés, lleno de gozo, pudiera imponerle sus manos para bendecirlo y para impartirle ese espíritu de sabiduría como parte de todo el equipo que Josué iba a necesitar. Nosotros debemos orar y como Josué aprender a esperar en el Señor y a estar dispuestos a que cuando se dé la ocasión recibamos lo que Dios quiera impartirnos. Esto no tiene que suceder solamente una vez en nuestra vida. Tenemos que estar listos para cuando el Señor quiera impartir algo en nosotros para equiparnos. Y es el Señor es el que escoge cuándo. Pero nosotros debemos estar siempre disponibles, siempre listos, siempre esperando en Él, esperando en su presencia y pidiéndole y llamando a la puerta. Amén. Bueno, otras áreas en las que debemos prepararnos, así como Josué, para recibir el espíritu de sabiduría. En el temor de Jehová, la primera. Si aprendemos a temer al Señor, se van a dar las condiciones necesarias en nuestro corazón para que estemos preparados para recibir sabiduría. Proverbios, permítanme un momento que ahora esto se quedó. Ahí estamos. Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, la rectitud, hermanos, la rectitud es importante en nuestra vida porque el Señor ha preparado una provisión para aquellos que caminan rectamente. La rectitud es otra de las áreas en las que nosotros nos debemos preparar para recibir sabiduría. Otra de estas áreas es la humildad. Vamos a leer en Proverbios 11:2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Aprender a humillarnos. Estemos atentos a las distintas formas en las que el Señor quiere que aprendamos a ser humildes. Y el Señor va a usar lo que Él tenga que usar para enseñarnos a ser humildes. A veces Él nos va a decir, Silvia, tengo algo distinto para tu vida, para que seas más humilde. Deja de dar razones para demostrar que tienes razón. Quédate callada y soporta la crítica de otros. Jesús, como cordero llevado al matadero, Él no abrió su boca para defenderse. A veces Dios puede decirnos
No te defiendas, no trates de protegerte. A veces Dios hace cosas en nosotros para que aprendamos a ser humildes. Y yo recuerdo una ocasión que estaba pasando por una prueba súper difícil y estaba de veras muy, muy atribulada. Y yo me puse a orar y le pregunté, Señor, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando todo esto? Y su respuesta fue muy simple. Él me dijo, Silvia, tú me dijiste que querías ser como yo. ¿Me dijiste que querías ser como yo? Bueno, démosle, trabajemos en ese asunto. David dijo que él se humillaba a sí mismo con ayuno. Esa es otra forma de aprender humildad. Uno no se siente bien, uno se cansa, uno se debilita. Pablo les dijo a los colosenses que el ayuno es un camino hacia la humildad. En Colosenses 2:23. Otra forma de estar constantemente glorificando al Señor es precisamente el ayuno, porque mientras Dios crece en nosotros, nosotros nos volvemos cada vez más pequeños. Por lo tanto, si lo glorificamos y lo adoramos, Él crecerá en nosotros y nosotros menguaremos y habrá más humildad en nosotros. Por lo tanto, sí hay formas por medio de las cuales podemos desarrollar humildad. Y con los humildes está la sabiduría. Otra área importante es la disciplina. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría, hablando específicamente de los niños en lo natural. Una forma de enseñarle sabiduría a un niño es dándole una nalgada. Se le habla para corregirlo. Te dije que no tocaras eso. Viene y lo toca. Y uno se ríe, ay, tan chistoso el nene. No, eso no es ser chistoso. Eso es ser rebelde. Y cuando las palabras no son suficientes, podemos recurrir a un maravilloso pedazo de madera que se aplica a una parte muy acolchada del cuerpo, especialmente diseñada por Dios para tales propósitos, que no va a dañarse si es golpeada, pero sí le va a enseñar al niño a ser obediente. Porque un niño que aprende que la desobediencia y la rebeldía reciben alabanza, se va a convertir en un adulto rebelde. Y si lo llevamos de la manita a la otra habitación, cerramos la puerta y lo disciplinamos con un par de paletazos o tal vez con 3 buenos paletazos, va a llorar y va a salir de la habitación sollozando, pero ya no lo va a volver a tocar. ¿Por qué? Porque tiene temor de tocarlo. La vara le trajo temor, el temor de Jehová, o tal vez el temor de mamá, pero a veces son lo mismo. Y ese temor de Jehová es el principio de la sabiduría, que está en Proverbios 1:7. Por eso a veces tenemos rebelión en nuestro corazón, hermanos, porque no nos la sacaron con la vara cuando éramos niños. Leamos Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Todos los niños nacen con una naturaleza torcida y pecaminosa. Eso ya lo vimos al principio. Todos heredamos de Adán. Y pueden aprender disciplina todos los niños y obediencia y aprender a no ser egoístas a través del sufrimiento que experimentan con la corrección muchas veces. Por eso es importante la disciplina. Porque si no le damos sus nalgadas con una paleta a Luisito cuando es chiquito, cuando Luisito crezca, Dios lo va a tener que corregir, pero con un poco más de fuerza. Porque entonces ya no va a ser, Luisito, no toques el vaso, sino que va a ir a tocar el enchufe en la pared y el dolor va a ser mucho peor. O por rebeldía se va a subir en la moto y va a aprender la lección de una forma mucho más dolorosa. La va a aprender en el hospital.
Pudo haber aprendido la obediencia cuando era pequeño, si lo hubieran disciplinado y entrenado a hacer lo correcto. Pero todavía hay esperanza, hermanos. Si no nos disciplinaron cuando éramos pequeños, puede ser que de vez en cuando Dios nos tenga que dar una nalgada cuando seamos mayores. No, pero no va a ser con una paleta de madera pequeña en nuestro colchón posterior. Él puede usar muchas circunstancias o personas para hacerlo. Dios va a permitir disciplinas en nuestra vida y nosotros debemos ser sabios para aprender de ellas cuando estas disciplinas todavía son pequeñas. Y otro punto importante aquí es que necesitamos ser enseñables para recibir sabiduría. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Con los avisados, con los que recibieron consejo, está la sabiduría. Con los que pusieron su oreja para escuchar. Necesitamos ser enseñables, hermanos. Escuchar el consejo y la enseñanza de nuestros líderes. En Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Importante que nos rodeemos de personas que nos enseñen lo correcto, que sean sabias. Y si caminamos con sabios, vamos a ser sabios. ¿Escuchamos buenos predicadores? ¿Meditamos en la palabra de Dios? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Con quiénes andamos todo el tiempo? ¿Qué es lo que llena nuestra mente? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué vemos en la tele? ¿Nos estamos rodeando de personas que viven con sabiduría? Si con intención y planificación, hermanos, enfocamos nuestra mente y nuestra vida en el plan de Dios, y si escudriñamos la escritura, y si escuchamos las palabras de los sabios y nos rodeamos de buenos cristianos, entonces nos vamos a preparar para la sabiduría que con la revelación pueden permitirnos llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios. Ok, vamos ahora a la sección B de esta segunda parte de nuestro estudio. Y aquí vamos a ver las tríadas o los grupos de 3 en la escritura que nos van a enseñar cómo entrar a la madurez. En la Biblia, como muchos ya se habrán dado cuenta, hay muchas tríadas, grupos de 3, las cuales son una fuente importante de sabiduría. Una de ellas la encontramos en 1 de Juan 2, donde podemos ver las 3 etapas de desarrollo en las personas en lo natural: niños, jóvenes y adultos. Y así como es en lo natural, también hay etapas de desarrollo espiritual por los cuales pasamos como cristianos. Vamos a leer lo que Juan escribió en 1 de Juan 2, del 12 al 15. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, esto que vamos a ver es un cuadro similar al que está
en el libro del pastor Holmes. Él tiene ahí un libro con algunas de las tríadas que están en la escritura. No están todas, pero están, creo yo, las más importantes. Y vamos a ir analizando este cuadro en un momento. Ok. El cuadro va a estar basado, la escritura principal, la escritura base, que es la que vamos a estudiar más adelante, más profundamente, es Primera de Juan 2, del 12 al 15, que es la que acabamos de leer. Entonces tenemos en la etapa 1, niños pequeños, etapa 2, jóvenes, y la etapa 3, los adultos. Luego vamos a ver el viaje de Israel. Ahí tenemos otra tríada: Egipto, el desierto y la tierra prometida. La tercera tríada que vamos a ver es las fiestas de Israel: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Luego vamos a ver en Apocalipsis 17:14 la otra tríada, que son los llamados, los elegidos y los fieles. Y por último, vamos a ver la tríada del tabernáculo de Moisés: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es el viaje de Israel. Y de paso les quiero recomendar el libro del pastor Bailey. Este libro del pastor Bailey es un libro clave, es un libro básico para cualquier cristiano, porque nos muestra precisamente el viaje que uno hace desde que se convierte hasta que llega no solo a la tierra prometida, sino hasta el monte de Sión. El año entrante vamos a tener ese curso, así que yo los animo que estén pendientes el año entrante, porque es un curso precioso. Y si quieren para mientras, pues pueden adquirir el libro y empezar a leerlo, porque es muy, muy interesante. Ok. En Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio vemos el viaje de Israel. Y allí también tenemos la enseñanza de estas 3 etapas o lugares geográficos por donde los israelitas viajaron para llegar a la madurez plena y recibir toda su herencia en la tierra prometida. Los israelitas crecieron como nación siendo esclavos en Egipto. Luego, Moisés los libertó y salieron de Egipto, donde estuvieron 40 años en el desierto. Salieron al desierto y esos 40 años Dios los estuvo entrenando allí en el desierto. Después, bajo el liderazgo de Josué, llegaron a la etapa 3, a la tierra de Canaán o la tierra prometida, donde ellos entraron al llamado de Dios, al llamado que Dios les había hecho en Egipto, donde ellos debían reinar y gobernar el reino de Dios, que fue plantado allí en medio de ellos, donde debían vivir vidas fructíferas en las ciudades y en los campos, creciendo y gozándose como el pueblo de Dios. 3 etapas: Egipto en el desierto, Egipto, el desierto y la tierra prometida. Y esas 3 etapas son símbolo de las 3 etapas que veremos en Primera de Juan 2. Cuando nacemos de nuevo, espiritualmente somos bebés, pero crecemos y nos convertimos en jóvenes y después en adultos. Las palabras que usó Juan fueron hijitos o niños pequeños, jóvenes y padres. Y las 3 etapas de los israelitas, desde Egipto al desierto y a Canaán, son paralelas a estas 3 etapas de madurez de Primera de Juan 2. En Egipto, los israelitas nacieron de nuevo por medio de la sangre del Cordero Pascual. Ellos fueron liberados de la esclavitud de Faraón y sabemos por Primera de Corintios 5:7 que Cristo es nuestro Cordero Pascual, que fue por medio de Cristo que hemos nacido de nuevo
para convertirnos en bebés en Cristo. Pero podríamos decir que espiritualmente hablando, en Egipto los israelitas eran creyentes inmaduros. Por eso Dios se los llevó a un viaje en el que aprendieron a caminar con Dios, a madurar y a desarrollarse. Cuando estaban en Egipto, eran un puñado de esclavos, pero después de que Dios los preparó en el desierto, entraron a Canaán como un ejército temerario. ¿Cuál es el grupo más maduro? ¿El de esclavos o el del ejército poderoso y valiente? Dios desarrolló su carácter y los preparó como nación para que fueran un ejército poderoso, para que pudieran ir a tomar la tierra y destruir a los 7 ocupantes de ella, esas 7 naciones que estaban allí, para establecer allí el reino de Dios sobre la tierra, la nación de Israel en ese tiempo. En Egipto eran espiritualmente niños pequeños y el desierto fue como su campo de entrenamiento, donde se desarrollaron, donde aprendieron a soportar las dificultades y donde aprendieron a obedecer a Dios. Y de allí, Dios los llevó a la tierra prometida, donde iban a madurar y a ser fructíferos, igual que los adultos, formar una familia, tener hijos, comenzar negocios. Los maduros se desarrollan para ser fructíferos. Y después de que los israelitas salieron de Egipto y de que viajaron por el desierto y entraron a la tierra prometida, fue que maduraron, como los padres en Cristo que maduran. En el Antiguo Testamento vemos otra imagen profética de estas 3 etapas de madurez. Los grupos de las fiestas de la nación de Israel. El pastor Allen Claycomb dio el curso de Levítico, el curso de fiestas y ofrendas en el año 2018. Y también está disponible el libro que escribió el doctor Bailey acerca del comentario de Levítico, muy bueno, que habla de este tema. Cierro el paréntesis y se termina el anuncio publicitario. Bueno, pero volviendo a las fiestas. Cada año, Dios les había mandado a los israelitas a celebrar 7 fiestas. Esto fue en el tiempo de Moisés. Después los israelitas tuvieron otras victorias. Por ejemplo, en el tiempo de Esther, cuando el Señor los liberó, agregaron una nueva fiesta, la fiesta del Purim. Y después agregaron también la fiesta de la dedicación, cuando los macabeos volvieron a dedicar el templo. Sin embargo, en tiempos de Moisés había 7 fiestas. Y de estas 7 fiestas, 3 eran las principales. Uno, al inicio del año, era la llamada la fiesta de la Pascua. Dios les dijo que esta fiesta debía iniciar el año como un nuevo comienzo. Esto lo vemos en el libro de Éxodo, el día que sacrificaron un cordero y pusieron sangre en el dintel de sus puertas para ser protegidos de la última plaga de Egipto. De hecho, cambiaron el calendario. Israel tiene 2 calendarios. Nosotros usamos solo un calendario, que está basado en el calendario gregoriano, que data de la Edad Media. Los chinos tienen su calendario distinto. Pero los israelitas tenían un calendario basado en la agricultura. Sin embargo, cuando salieron de Egipto el día de la Pascua, Dios les dijo que ese día comenzaba un nuevo calendario. Comenzó un calendario religioso, distinto del calendario agrícola. Fue un nuevo comienzo para ellos. Fue el momento en que fueron liberados de la esclavitud por medio del Cordero Pascual. Un cordero los liberó y allí comenzó su viaje. La fiesta de la Pascua la celebraron en Egipto. Y para nosotros esto es Cristo, nuestro Cordero Pascual. En 1 Corintios 5:7, Pablo nos dice: limpiaos pues de vuestra levadura,
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Él fue crucificado el día de la Pascua del calendario de Israel para mostrar que era un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Nosotros nacemos de nuevo por medio de las verdades espirituales de lo que los israelitas celebraron en la fiesta de la Pascua. Jesucristo, el Cordero de Dios, nos libera y comenzamos a caminar con Dios cuando nacemos de nuevo, y espiritualmente la fiesta de la Pascua comienza a obrar en nuestra vida. Ok, 50 días después de la fiesta de la Pascua, celebraban la otra fiesta nacional, la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta, los israelitas la celebraron por primera vez en el monte Sinaí, en el desierto. Así como la Pascua comenzó en Egipto, Pentecostés comenzó en el desierto y Tabernáculos se cumplió en la tierra prometida. Las mismas 3 etapas que vemos en el viaje de Israel. En Pentecostés comenzaba la cosecha en Israel. Durante el año ellos iban cosechando todos los diferentes frutos. Comenzaban con la cebada y el trigo, pero Pentecostés era la época del año en que comenzaba la cosecha. Y espiritualmente, Pentecostés se cumple en nuestra vida cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Fue en Pentecostés que la iglesia primitiva recibió por primera vez el poder del Espíritu Santo, cuando descendió el fuego sobre los discípulos, igual que descendió en el monte Sinaí. Pero interesante es que también comienza la cosecha. Cuando multitudes comenzaron a unirse a la iglesia. Y también en nuestra vida sucede lo mismo. En Hechos 2 vemos que cuando Pedro predicó su primer sermón en la iglesia primitiva, se convirtieron 3,000 almas. El primer Pentecostés de la iglesia primitiva comenzó con una cosecha, cuando multitudes comenzaron a unirse a la iglesia. Y en nuestra vida, cuando nosotros recibimos nuestro Pentecostés, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, comienza a crecer en nosotros una cosecha, tal vez cebada, tal vez trigo, tal vez revelación, tal vez el don de sanidad, tal vez ganar almas y cosechar almas. Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, también comenzamos a producir frutos, el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas 5. Eso es solo el comienzo. Pero Pentecostés tiene un significado en nuestro desarrollo espiritual. En Egipto, bebés recién nacidos por medio de la fiesta de la Pascua y del Cordero Pascual. En el día de Pentecostés, llenos del Espíritu, cuando descendió el fuego y comenzó una cosecha. La tercera fiesta que celebraban los judíos tenía varios nombres, pero el principal era la fiesta de los tabernáculos. Otro nombre es la fiesta de la cosecha, porque terminaban en esa época de recoger ya toda la cosecha. Se celebraba al final del año agrícola y significaba la plenitud de la obra de Dios, cuando se cosechaban las uvas y las olivas. Ellos reunían todo el fruto y celebraban esta fiesta. Esto nos habla de obtener la plenitud de nuestros frutos. Habla del lugar en la tierra prometida en el que tendremos la plenitud de la bendición de Dios y de lo que se ha multiplicado en nuestra vida. Es similar a cuando hemos llegado a la madurez plena, la tercera etapa de Primera de Juan 2, cuando nos convertimos en padres o madres en Cristo. Tenemos hijos, somos fructíferos
quizás en el punto en el cual hemos alcanzado el máximo fruto de nuestro trabajo. Nos habla de la madurez plena, bendición plena. Las fiestas de Dios que Dios le dio a Israel son una imagen profética para nosotros en el Nuevo Testamento. La primera, al inicio del año, la fiesta de la Pascua, cuando nacemos de nuevo por la sangre del Cordero. La segunda, Pentecostés, cuando maduramos en Dios. Pasamos desde ser bebés recién nacidos hasta convertirnos en cristianos fuertes con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros para comenzar a servir al Señor, para comenzar a ser fructíferos, siguiendo al Señor con el poder de su Espíritu Santo. Al final del año, los israelitas celebraban la gran fiesta de la cosecha, gozándose delante del Señor. Y eso nos habla de alcanzar la plena madurez espiritual como padres y madres en Cristo. La otra tríada que podemos estudiar es la de Apocalipsis 17:14. Allí tenemos un título para los santos vencedores que regresan con Cristo en su segunda venida. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Que al final del libro de Apocalipsis, cuando Cristo va a regresar del cielo, se está hablando de, en esta cita donde dice pelearán contra el Cordero, aquí se está hablando del ejército de Satanás, el anticristo y la bestia que van a pelear con Cristo cuando Él regrese como Rey de Reyes. Pero sabemos que Jesús los va a destruir y Satanás será atado cuando Cristo regrese. Pero dice que los que regresen con Cristo desde el cielo, los santos victoriosos que regresan del cielo para reinar y gobernar con Cristo, tienen un título. Ellos son llamados, elegidos y fieles. Y las tres partes de ese título nos muestran nuevamente estas tres etapas del desarrollo de un cristiano. Primero, Dios nos llama para salvación. Respondemos a ese llamado y nacemos de nuevo. Una vez que hemos oído el llamado de Dios para ser cristianos y seguirle, tenemos que oír aún más a Dios para saber cuál es nuestro llamado en lo individual. Al igual que cada miembro del cuerpo humano tiene una posición y un propósito diferente, nosotros tenemos que aprender cuál es nuestro lugar y función en el cuerpo de Cristo. Después, según crecemos en el Señor, podemos prepararnos para servir en el lugar correcto para el cual fuimos destinados, diseñados. Y me estaba acordando que uno de los primeritos cursos que yo recibí en el Instituto Bíblico Jesucristo fue una enseñanza que dio el pastor Ricardo del libro de Judas. Y me acuerdo porque en esa época era diferente la metodología para estudiar. Íbamos al instituto, como les dije antes, a comer mamut encebollado. De hecho, no íbamos todas las semanas porque el instituto era lunes, martes y miércoles en las noches, todas las semanas. Entonces, con mi esposo nos empezamos a turnar para ir al instituto. Y uno de esos cursos fue el pastor Ricardo. Y allí no teníamos libros ni nada. El maestro daba las clases lunes, martes, miércoles y el lunes siguiente nos hacían un examen. 10 preguntas sin Biblia, sin libros, sin nada. Y él nos advirtió, tienen que memorizarse esto porque es una de las preguntas del examen. Y estaba tratando de acordarme literalmente lo que él nos dijo. Pero básicamente es este concepto. En el reino de Dios debemos discernir, aprender cuál es nuestro lugar y función en el cuerpo de Cristo.
Y eso se me quedó memorizado mucho tiempo. Es algo sumamente importante. Y entonces comenzamos a entender, Dios tiene un ministerio para mí ganando almas. O tiene el ministerio de la música. O, ay, Dios me mostró en un sueño que yo voy a estar imponiendo manos en los enfermos para que sanen. O aconsejando y ayudando a otras personas con problemas. O trabajando en el mantenimiento de las instalaciones de la iglesia. O trabajando en los negocios. O en el campo de la medicina. O en tantas otras áreas que podemos servir al Señor. Y conforme Él comienza a mostrarnos más y más de cuáles son sus llamados para nuestra vida. Entonces, cuando somos bebé en Cristo y recibimos este llamado, es cuando podemos comenzar a crecer. Después de que el Señor nos llama, entonces comenzamos a preparar nuestra vida para que Dios nos elija, así como lo hizo Josué. Esa es la etapa número 2. En Mateo 22:14 dijo Jesús, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí el Señor Jesús nos está advirtiendo, porque muchos de los que son llamados no se preparan para luego ser escogidos. Debemos ser diligentes y prepararnos, porque si no el Señor no nos va a escoger. Él nos va a dar todo lo que necesitemos para que nos podamos preparar. Él nos va a ungir con el poder de Pentecostés y nos levanta a otro nivel espiritual para que crezcamos y nos convirtamos en jóvenes espirituales, que podamos pelear la buena batalla y que estemos listos para avanzar y servir al Señor, para que entonces Dios nos elija como siervos de su ejército. Y conforme continuamos haciendo las obras para las cuales Dios nos ha elegido, entonces vamos a llegar al final de nuestra vida y Dios nos reconoce y nos elogia, diciendo que hemos sido hallados fieles. Si somos llamados y nos preparamos para este llamado hasta que somos elegidos para hacer las obras de Dios y perseveramos y continuamos hasta el final, seremos los llamados, elegidos y fieles. Y si avanzamos por estos 3 niveles de desarrollo espiritual, vendrá el día en que estemos delante del Señor y entonces el Señor nos va a decir estas palabras que todos anhelamos escuchar algún día. En Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios puede llamarnos al ministerio. Dios puede escogernos para que seamos un apóstol. Pero si vamos a dar en el blanco, si somos, pero no vamos a dar en el blanco, si somos un apóstol como Judas y terminamos codiciando el dinero y robándonos el dinero de la iglesia y nos echan de la iglesia y nos descarriamos, y entonces ya ni siquiera llegamos al cielo. Llamado y elegido. Pero aún los apóstoles, hermanos, tienen que llegar a ser fieles, alcanzar la fidelidad. Alguien puede ser llamado y elegido como profeta. Ese es un alto y maravilloso llamado. Pero cuidado, porque uno se puede convertir en un profeta como Balaam. Él fue un gran profeta que, al igual que Judas, tuvo problemas en su vida y se apartó de Dios. Por lo tanto, entonces es importante que Dios nos llame y nos elija para el ministerio, pero necesitamos continuar hasta alcanzar la madurez plena y que lleguemos a ser fieles. Estas son 3 etapas importantes de nuestra vida cristiana.